Carlos. A ver, respecto a este anuncio de la instalación de una fábrica, ¿no? Una planta, mejor dicho, para producir vacunas Sputnik V, ¿cómo lo ve viable? Es decir, más allá del anuncio en sí mismo, el desarrollo, el detalle de esta implementación, ¿es posible? ¿Es viable? ¿Es viable además en el 2023, como dice el ministro de Salud? Es, en primer lugar, una necesidad, y eso es algo que si la oferta, si la iniciativa desde el Palacio de Gobierno, desde el Ministerio de Salud, se sustentan no solamente en un marco legal, ley, hay que hacer varios pasos aquí, modificación de la ley de vacunas, los aspectos que están relacionados a la declaración de interés público, y tener una ley además que privilegie la construcción de plantas, porque aquí hay que hacer inversiones. Tiene que ver también con el desarrollo de recursos humanos. 2023 no creo yo que realmente esté lista una planta de este tipo. Eso necesita un proceso de maduración desde la construcción, desde el planteamiento, los planos, la planificación para la implementación, el entrenamiento de recursos humanos y finalmente la construcción. Demora ¿Cuánto tiempo ve usted? Un cálculo de 4 a 5 años. 4 o 5 años. ¿Eso le tomó a los argentinos? A los argentinos le ha tomado ese promedio de tiempo. Pero además en Argentina tienen una historia larga. Hoy día sabemos que en Colombia, en Brasil, en Argentina, tenemos plantas de vacunas. Nosotros tuvimos hace algunos años atrás, en el 2013, una iniciativa similar. Se firmó un convenio con Sanofi Pasteur, fue en presencia además de los respectivos cancilleres. En ese momento, 2013, con la presencia del canciller en el Perú, más el embajador y las autoridades de Sanofi y del Instituto Nacional de Salud, se firmó un convenio, 2013. Obviamente, si no estaban los aspectos principales que señalé al inicio, el proyecto de ley que fortalece la investigación, el desarrollo, producción y gestión de vacunas y bienes de importancia estratégica, esto no va a caminar. Tiene que haber una inversión necesariamente ahí y tiene que haber una planificación que involucre la capacitación de recursos humanos. Doctor Minaya, evidentemente no solo se requiere la instalación propiamente dicha del laboratorio para su funcionamiento y la producción de vacunas, se requiere también, como usted decía, especialistas, materia prima. Tengo entendido que también se requiere, usted me corregirá o no, una certificación de carácter internacional, o sea... Las buenas prácticas también. Exacto, no es tan fácil la cosa como se ha querido pintar, ¿no? No, y sin embargo la buena noticia es que hay una decisión, en primer lugar, y eso hay que aplaudirlo, porque en el 2013 no avanzamos, a pesar de tener un escenario favorable para eso. Ahora nuevamente lo tenemos y de todas formas hay que hacerlo porque las amenazas epidémicas, pandémicas continúan. No solamente va a ser el coronavirus, puede ser el retorno de la influenza en su momento. Y para eso hay que modernizar el trabajo que se hace con la planta de producción, que la nuestra en el Perú es una pequeña planta, no tiene certificación de buenas prácticas, efectivamente, y por eso es que ha visto no solamente disminuida, sino en algún momento se ha cerrado la producción en el Perú sobre esto, la planta nacional. Y contamos en el Perú, perdón, doctor Minaya, contamos con los especialistas capacitados para la producción de vacunas. No los tenemos un grupo pequeño que tiene un entrenamiento en producción, digamos, minúscula de las necesidades de vacunas, pero las grandes producciones, las tecnologías modernas, el uso de bioreactores especiales, no lo tenemos. Lo que decía Carlos es que hay un proyecto de ley que ha preparado el Instituto Nacional de Salud y que está ya prácticamente unos 5 o 6 meses atrás listo y que puede servir como base para que tanto en el Congreso como si el gobierno tuviera facultades legislativas, facultades legales, en este caso podría dictaminar que esta ley que fortalece la investigación, desarrollo y producción y gestión de productos biológicos y otros productos estratégicos se apruebe y con ello los recursos necesarios. Ahora, sin eso no podemos tener sino una buena idea, ¿no? Ahora, doctor Minaya,
El presidente también anuncia anoche que llegan 12 millones de dosis este mes, con lo cual, y aquí viene la pregunta que le dejo pendiente, si se va a poder vacunar, como lo ha dicho anoche el presidente, al 50% de la población aproximadamente. O sea, la estimación del presidente Castillo es que la mitad del Perú, ¿no?, estará vacunada este mes, o por lo menos estas semanas que vienen, porque ya estamos en septiembre, ¿eh? Esperamos su respuesta en unos minutos después de escuchar a nuestros anunciantes en la rotativa del aire. Esto es la rotativa del aire. Estamos hasta las 8 de la mañana. Carlos Villarreal y Jaime Chincha. Estamos conversando con el ex viceministro Percy Minaya a propósito de los anuncios del presidente Pedro Castillo en materia de salud pública, en materia sanitaria, lo referido a la pandemia. Algo a pie de página nomás para decir que nos había llamado la atención, Carlos, respecto a lo que no dijo el presidente en su mensaje, y era básicamente sobre el premier Bellido, sobre el ministro Maraví, sobre el nuevo jefe de la inteligencia, y nos habíamos olvidado del señor Julio Velarde. No ha dicho nada. Tampoco sobre el señor Julio Velarde. Ojo. Recuerda también la designación del señor presidente de Salud. También, ¿no? También. Pero era importante y necesaria la, por lo menos, confirmación del señor Julio Velarde a propósito del precio del dólar, por ejemplo, la inestabilidad que estamos padeciendo. Pero bueno, ahí la dejamos. Por lo menos notificamos que esas cosas no se han dicho. Doctor Minaya, le hacía la pregunta hace un momento respecto a lo dicho por el presidente, que llegan 12 millones de dosis este mes de vacunas y que con ello se espera vacunar a la mitad del país. ¿Esto es, digamos, posible? ¿Esta estadística que el presidente ha anunciado al país está sustentada en evidencia? Aproximadamente 8 millones y medio de segundas dosis y tenemos 11 millones de primeras dosis. De lo que me está señalando, se necesita 2 millones para completar las dosis apropiadas, y con eso abordaríamos los 11 millones de personas vacunadas. Y los otros 10 millones significan 5 millones de personas vacunadas, pero el ritmo de vacunación debe alcanzar unos 166,000 personas por día a partir de hoy, si es que estuviéramos hablando de los siguientes 30 días para lograr la vacunación con las primeras dosis. 21 días más para poder contar segundas dosis. Es decir, si tenemos la capacidad de sostener ese ritmo de 166,000 personas por día, diarias, por supuesto, y sostenerlo además durante casi los 2 siguientes meses, podríamos confiar en que lograríamos tener este compromiso, ¿no? Si no, eso es poco creíble. Pero, doctor Minaya, también hay un factor a tomar en cuenta en el tema de la vacunación, el ritmo de vacunación hasta ahora, y es que hay un buen porcentaje de gente o que no se aplica la primera dosis o que simplemente no completa la aplicación de la segunda dosis, y en ese aspecto se requiere mucha mayor comunicación y acercamiento de las autoridades hacia la población. Y hay quienes consideran, por ejemplo, que ante esta situación, usted ha visto seguramente vacunatorios con muy poca gente, vacíos, que el rango de edad se amplíe, incluso a partir de las personas de 20 años para arriba. ¿Usted cree que esa es una decisión oportuna que debe ya plantearse o concretarse en este momento? Si mantenemos la misma estrategia de vacunatones y ubicaciones específicas, esa sería una opción viable. Pero también, Jaime, hay que pensar en lo que es la probable tercera ola. El peor escenario nos dice que son 82,000 fallecidos, son cerca de 486,000 personas que se hospitalizan, 24,000 que van a UCI, pero no están en todo el país distribuidos uniformemente, se concentran en lugares donde bien podríamos acelerar el ritmo de la vacunación y darle la oportunidad a las personas donde vamos a tener las mayores tasas de ataque de estar mejor protegidas. Esto es un compromiso para poder concentrarse fundamentalmente en Lima Metropolitana, en Cajamarca, en La Libertad, en Cusco, en Piura, Arequipa, Puno, que son
7 de los lugares donde tendríamos las mayores cantidades de casos. Y eso por 2 cosas, fundamentalmente por la historia de la infección previa, la prevalencia, la concentración de la población, las coberturas de vacunación que hemos logrado en estos lugares, son las que nos dicen que ahí tendríamos los mayores riesgos. Entonces, sí, creo que ahí hay que hacer un esfuerzo para llegar a las zonas rurales, para poder ampliar inclusive los rangos de vacunación y concentrarse en algunas regiones y distritos específicamente. ¿Usted cree que el ritmo de vacunación hasta el momento a nivel nacional está yendo por un camino óptimo? Creo que el esfuerzo que se está haciendo privilegia fundamentalmente a las metrópolis, y eso no está mal, pero también en algunos lugares se requiere que haya un cambio de estrategias. Hay vacunas que se prestan perfectamente para eso, como la vacuna Sinopharm, que está llegando en cantidades importantes también, que va a llegar en cantidades importantes. Llegar a las zonas rurales, poblaciones indígenas, por ejemplo, en aquellos lugares donde nosotros creemos que tiene que hacerse énfasis utilizando no solamente concentraciones, sino llegando al primer nivel. Hay establecimientos más pequeños que tienen la perfecta capacidad de vacunar, tienen una población susceptible y de alto riesgo. Aquí se requiere no solamente el esfuerzo de las vacunas, también el de lograr que haya oxígeno suficiente. Lo hay en este momento, sí. La brecha con los anuncios acerca de las compras de plantas seguramente resolverá aún más el tema. Sin embargo, aquí se requiere comprar también concentrados de oxígeno, más o menos unos 5.000 son los que en su momento se proyectaban en el Ministerio de Salud para entregar al primer nivel de atención. Y los otros aspectos cubrirían el segundo y tercer nivel, básicamente, ¿no? Ahora, se ha anunciado también el incremento de la partida presupuestal por más de 2.000 millones de soles para enfrentar a la pandemia. ¿Esto para usted es suficiente? ¿Cómo se debe, en todo caso, distribuir para contener la tercera ola, que es lo que el presidente señaló en su mensaje anoche? Mire, los costos que nosotros tenemos más elevados son los que corresponden al recurso humano. Solamente en brigadas de vacunación, tanto la continuidad de las brigadas fijas como las nuevas brigadas de vacunación, enfermeros y otro personal, se requieren aproximadamente 400 millones de soles entre el mes de septiembre a diciembre. Y en conjunto, el grupo, digamos, de recursos humanos que dé continuidad al primer y segundo, tercer nivel de atención, prestaciones adicionales, contrataciones de residentes, servicios complementarios, las demandas de las regiones, se requieren 1.600 millones. Solamente en estas dos condiciones están consumiéndose los 2.000 millones que se han comprometido. Recién ha salido además un decreto supremo que está autorizando el uso de 500 millones de soles, que es la tercera parte de lo requerido, nada más para atender los servicios COVID. No estamos hablando de ni siquiera vacunación. Ahora, con eso cubrimos los recursos humanos. Todavía están por financiarse medicamentos, equipamiento, básicamente la renovación de algunos kits de UCI, todo lo que implica el desplazamiento, el mantenimiento de locales, etcétera. Es decir, en realidad se necesita una partida superior a esos 2.000 millones, probablemente alrededor de 3.000 millones permitiría manejar con cierta holgura los requerimientos para una probable tercera ola, ¿no? Que además hay que estar muy atentos porque va variando día con día los niveles de positividad que tenemos en las pruebas biomoleculares, y también van variando los diferentes tipos del virus, ¿no? Entonces, las variantes. Estas variantes son las que nosotros tenemos que estar prestando la atención en términos de su transmisibilidad. Tenemos que estar muy atentos para el momento en que esto empiece. Es decir, los 3.000 millones se requieren, obviamente no se van a gastar todo de un solo momento. Sí se requiere asegurar la contratación de personal, eso indudablemente. Y ciertas otras operaciones de campo, esas
van a ir administrándose a lo largo de las semanas y meses en cuanto veamos cómo van incrementándose los casos, ¿no? Muy bien, doctor Percy Minaya, le agradecemos por esta entrevista, por sus apreciaciones respecto a los anuncios del presidente en lo que a materia de salud pública se refiere. Que tenga muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. El ex viceministro